Saludos, bienvenidos a Camino Electoral. Soy Fernando Tineo. Nuestra conversación de hoy con el candidato del partido Confederación Nacional Democrática, Benjamín Rauseo, quien colgó el sombrero del Conde del Guácharo para lanzarse a la arena política y competir por la presidencia de la República. Dice que hay dos extremos, el de la confrontación y el del continuismo, y él viene por la calle del medio. Manifestó que conoce los problemas, sobre todo de los sectores populares, y sabe cómo resolverlos. Señor Benjamín Rauseo, bienvenido a Camino Electoral. Quisiera comenzar preguntándole por una frase o una idea que le escuché en una entrevista. Usted dice que esta contienda se divide en tres: la continuidad, la confrontación y la Venezuela que puede coincidir en las diferencias. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias a tu audiencia y a ti por darme el honor de estar en este programa. Desafortunadamente, el país ha estado en una confrontación directa durante estos últimos 25 años, donde se rompieron los paradigmas de una democracia que, con todos sus defectos, pareció que había cumplido un ciclo. En este momento ese ciclo se está repitiendo y hay dos sectores que pugnan por cambiar de puesto. Pero si tú cambias de un modelo de confrontación por otro modelo de confrontación, el país no va a avanzar. Por eso es que yo propongo en nuestro proyecto pasar la página y ser el cambio, pero no un cambio de la boca hacia afuera, sino del corazón. Un cambio que una de verdad a los venezolanos. Y lo dije el otro día, una frase que me ha gustado mucho y la repito: los venezolanos debemos estar de acuerdo incluso en nuestras diferencias, pero sobre todo con mucho respeto. Lo he escuchado hablar también de la reconstrucción y habla de un señor llamado Edward Deming que ayudó a la reconstrucción de Japón, sobre todo en la parte de la producción, administración, gerencia. ¿Usted cree que el país necesita esos estándares? ¿Está destruido el país? Efectivamente, está destruido, y lo bueno de todo lo malo que ha pasado en estos tiempos es que todo hay que hacerlo de nuevo. Pero hacerlo de nuevo basado en gerencia, en buena administración, una lucha continua contra la corrupción, creando policías internas encubiertas dentro de todos lados para que el corrupto sienta que está siendo perseguido. Para mí, tan peligroso es un narcotraficante como un corrupto, porque cuando un corrupto se roba $1, le está quitando la comida a un muchacho de la escuela, le está quitando la inyección o la pastilla a un viejito en un hospital. Entonces, no es justo lo que están viviendo los venezolanos. Y yo recurro a Edward Deming como ejemplo. En mi aprendizaje en la gerencia, aprendí mucho de Edward Deming, porque un hombre que fue capaz de, a través de la gerencia y la excelencia, reconstruir un país como Japón luego de 2 bombas nucleares. Yo creo que hay que repetir los ejemplos. Y sí, Venezuela está en la ruina, pero tiene lo más importante, tiene con qué, y tiene gente que ya quiere comenzar a trabajar. Yo creo que la diáspora venezolana, a veces las cosas malas hay que verle la parte buena. En este momento hay más de 8 millones de venezolanos fuera. Todos esos venezolanos, la mayoría, se quiere venir. Pero ¿qué es lo bueno? Que se van a venir con toda esa experiencia aprendida en todos los países a reconstruir su país, y que Venezuela vuelva a ser de primer mundo y no un país de mendigos como estamos actualmente. Ha arrancado una campaña electoral, vemos a los extremos, como usted lo llama, Nicolás Maduro haciendo su parte, su campaña. Vemos del otro lado a Edmundo González haciendo una campaña que todavía no arranca, digamos, no sé si podemos llamarla así, pero por otro lado María Corina Machado también anda pues en la calle invitando a la gente a votar por Edmundo González.
lo hemos visto a usted comenzar en Caracas, Miranda, sobre todo en los sectores populares. ¿Hacia dónde va esa campaña de Benjamín Rauseo encaminada? Bueno, si ¿Cómo la ha planificado? Nosotros tenemos una estrategia de este año. Yo estuve, cuando me retiro de las primarias, porque no estuve de acuerdo con el método de escogencia, y debo aclarar que al principio se iba a hacer la primaria con el CNE, lo cual garantizaba mayor participación. Luego me dijeron que era sin CNE y yo tuve mis dudas porque no iba a hacer la consulta amplia como se quería. Y por otro lado, cuando yo le pregunté a la Comisión Nacional de Primaria qué pasaba si el candidato que ganaba no podía inscribirse, si tomaba su lugar el que quedó segundo. Y me dijeron que no, que eso no se manejaba así, que eso lo decidían los partidos. Yo no soy hombre de partido y por eso decidí tomar mi camino. Entonces, la campaña mía empezó hace mucho tiempo, pero empezó distinta a los políticos tradicionales. Yo no tengo esa experiencia política que tienen los demás candidatos, pero yo pensé... Pero ya usted fue candidato una vez. Fui candidato en el 2006, pues yo sentí que para tú construir un nuevo país tienes que escuchar a la gente. Y yo quise escuchar a la gente, quise escuchar a los del barrio, quise escuchar a los campesinos, a los sectores productivos, a la pequeña y mediana industria. Para en este momento que comienza la campaña, yo tengo respuesta a los problemas que se están planteando, que me han planteado todos. Y comencé mi campaña en un barrio muy emblemático de aquí de Venezuela, que es La Vega, en el sector Las Casitas. Yo ese barrio lo conozco muy bien. Viví más arriba de los bloques, en el barrio El Carmen. Yo conozco el barrio, en Puerto La Cruz me crié en un barrio. Nosotros éramos los más pobres del barrio más pobre de Puerto La Cruz, la calle Bellavista, número 63. Y lo que quiero decirle a la gente, que yo conozco cómo vive el barrio, conozco sus sueños, anhelos y esperanzas, y en el barrio ahí está muy unido en este momento, está más unido que en otros sectores. Cuando, hablando de eso, de las primarias, usted no participó por las razones que usted expone, cuando lo han tildado de dividir a la oposición o de hacerle el juego al gobierno, ¿qué piensa usted? Que ellos tienen todo el derecho a pensar así y yo les respeto. No estoy de acuerdo, pues yo no estoy dividiendo, yo estoy proponiendo. Yo lo que quiero es que no dejemos al país sin alternativa. Esta es una carrera que apenas está comenzando, quedan casi 2 meses, cualquier cosa puede pasar. La fotografía que está ahorita, una encuesta es una fotografía, no es la película completa. Yo lo que le estoy pidiendo a los que me tildan de hacer juego, a los que me ofenden, primero que todo que no le voy a contestar porque que me ofendan con proyectos. Yo prefiero que los demás candidatos muestren proyectos mejores que los míos. Yo lo que quiero es que Venezuela sepa que hay otro candidato. Esto no es un corral y el venezolano no es un ganado ni son ovejos que lo van a tirar por un solo lado. El pueblo venezolano es consciente y claro, sabe lo que está pasando y tiene 3 caminos, como empezamos esta entrevista: la confrontación, la venganza y la revancha. La calle del medio que propongo yo o la continuidad de todo esto, porque si el señor candidato, al cual respeto, el Mundo González Urrutia, sale a recorrer el país y le dice a la gente lo que va a hacer, le muestra su programa de gobierno, a lo mejor el venezolano se va para allá y eso hay que respetárselo. Si el señor Nicolás Maduro sale a hacer campaña como un candidato normal, no que se la hagan, y muestra todas las obras que ha hecho en estos 12 años y muestra las obras que va a hacer para los próximos 6 años, a lo mejor la gente compra esa idea. Pero ¿qué pasa si me dan chance a mí, antes de descalificarme o invisibilizarme o tildarme de cualquier epíteto ofensivo que no me ofende? La gente tiene derecho y al final es el venezolano el que va a decir con cuál de las 3 alternativas se va a quedar. Cuando hay escenarios políticos que se plantean, ¿no? De aquí al 28, pueden haber muchos.
pero hay uno que quizás ronda digamos, en los pasillos, en las mentes de las personas que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro. Y es que esa candidatura que aparece en la tarjeta de la MUD de Edmundo González pudiera ser en cualquier momento cercenada, eliminada por una sentencia del TSJ o por lo que se les ocurra. Usted aparece en las encuestas, al menos en las que yo he visto, de tercero, por debajo de Ecarri, Antonio Ecarri, aparece usted, y si eliminan a Edmundo González, Maduro sube, y quedan ustedes dos, digamos, como los principales referentes de la oposición. De ser ese un escenario, ¿habría algún acercamiento entre usted y esa otra persona que aparece en las encuestas para tratar de unificarse? Si por el contrario, y es otro escenario, si por el contrario quien se queda arriba de las encuestas, como hasta hoy aparece, es Edmundo González, llegado el momento, ¿usted toma una decisión para un acercamiento o simplemente le dice a los que lo siguen que tomen la decisión que quieran tomar? Tal como te dije, las encuestas tienen hoy es una foto, faltan muchas cosas por ahora por pasar, cualquier cosa puede pasar. Creo que hay que ser bien responsable, y lo bueno que tiene mi candidatura es que este proyecto es totalmente independiente, no tenemos compromisos partidistas. Yo tengo mis puertas abiertas para hablar con todos los candidatos con el fin de lograr un cambio en el país. Ahora, hay gente que insiste que el cambio debe tener nombre y apellido. Habría también que preguntarle a ellos, si el candidato independiente Benjamín Rauseo recorre el país y la gente compra su proyecto de una educación bilingüe, de una asistencia a la tercera edad, de atención a los 5.350.000 jubilados, les gusta mi propuesta y yo subo una encuesta, ellos estarían dispuestos a acercarse a mí. Yo tengo las puertas abiertas para acercarme a todos ellos. De hecho, les mandé a todos los candidatos una carta que firmáramos para hacer un acuerdo de cambio en paz por Venezuela. ¿Qué contiene esa carta? Contiene el respeto al ganador, el respeto al perdedor y sobre todo el respeto a los venezolanos que están en este momento pasando mucho trabajo. Lo primero que voy a decretar al llegar, cuando tome posesión, será decretar una emergencia social. Nuestros hermanos venezolanos se están muriendo de hambre, nuestros hermanos venezolanos no tienen asistencia hospitalaria, nuestros hermanos venezolanos no tienen manera de acceso a la educación, nuestros hermanos maestros se nos han ido, todavía queda 1 millón de maestros y profesores. Nosotros tenemos que tomar esa decisión, y si queremos un cambio, el cambio no debe estar signado por un nombre o un apellido o un fulano. Hay por ahí quien dice que sí importa quién mete el gol. No, yo creo que hay que meter el gol. Y como te digo, esto puede cambiar de un momento a otro. Y nosotros vamos a ser parte del cambio. Fíjese que usted habla de esa carta que le envió a los candidatos, y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, propuso algo similar, firmar un acuerdo de respeto de los resultados del 28 de julio, pero quien no lo haga puede ir preso. O sea, ¿usted está de acuerdo con algo así? Esa carta que hizo el presidente de la Asamblea, Rodríguez, eso fue hace mucho tiempo, antes de que empezara la contienda electoral. Eso no está, hasta donde yo sé, eso no está tipificado en las leyes, a menos que la carta haya sido un decreto ley, pero tengo entendido que no es así. ¿Cómo cree usted que ha conectado su política, porque está haciendo política, cómo ha conectado eso con la gente cuando viene de algo totalmente distinto? De ser un personaje, de encarnar un personaje por muchos años, y que la gente lo identifica con eso, y que la política es un poco más seria porque hay que tomar decisiones
que tienen que ver con la vida de millones de personas. ¿Cómo cree usted que la gente se ha pasado ese switch del conde del Guácharo al político? Bueno, primero que todo, te aclaro que para durar 40 años interpretando un personaje, producto de una tesis de grado, ese ha sido un trabajo bien serio. O sea, un comediante, el trabajo de un comediante es tan serio como el de un abogado, el trabajo de un mesonero, de un taxista. No quise decir lo contrario, no, lo digo por lo del personaje. Sí, lo que pasa es que te voy a aclarar. Yo a través del personaje convertí el humor en fuente de trabajo. Yo sé generar empleo, yo sé crear empresas. ¿Y por qué ha conectado la gente? Y es que yo no me estoy separando, yo no quiero que la gente se olvide del Conde del Guácharo, sino que el Conde del Guácharo me dio una familia, a mí, a Benjamín Rauseo, me dio una madre que se llama Venezuela y millones y millones de hermanos que son mis hermanos venezolanos. Lo que yo soy, se lo debo a Venezuela. El Conde del Guácharo fue conocido por toda Venezuela. Cuando llega Benjamín Rauseo, yo ven al Conde. Pero el Conde presenta a Benjamín Rauseo y Benjamín Rauseo muestra el futuro que podemos hacer. Alguien me decía, si tú estás cómodo, yo colgué el sombrero, como te contaba antes, hace un año, colgué el sombrero y sí me da nostalgia. Y como el personaje del Conde del Guácharo tiene vida propia, él me dijo, acepto que te vayas de mi lado, pero no le falles a Venezuela. Y yo le digo a los venezolanos que no le voy a fallar. Esto es una pelea de corazón. Y yo puedo haber tenido una zona de confort, pues tengo familia, tengo empresa, no tengo país. Yo no sé vivir en otro país. Y ahorita que estoy en los barrios, caminando en los barrios, yo veo la miseria que está pasando esa gente. Y a pesar de todo lo que le falta al barrio, sonríe, es feliz. Porque en el barrio hay más energía que en muchas altas esferas de este país. Y es muy fácil atacar a un hombre que solo pide que los niños en la escuela y los bachilleres tengan sus 3 comidas, que tengan una buena educación, que los maestros no se vayan, sino que se sientan motivados. A mí me marcó mucho cuando hice mi doctorado en educación y le dediqué mi tesis a Luis Beltrán Prieto Figueroa. Él decía, alumno con hambre no aprende, profesor con hambre no enseña. Y yo sí pasé hambre en mi niñez, y yo me di cuenta que yo nunca tuve nada en mi niñez cuando empecé a tener cosas. Yo sí sé lo que es que llegar al recreo y en vez de jugar, iba para mi casa para ver si había algo en la cocina. Y por eso es la Venezuela que yo lucho. Por esos niños que están en la Puerta Verde, en el 24 de marzo, en el Mirador del Este. Yo sí conozco el barrio. A mí nadie me mete embuste con el barrio. Y yo sé lo que está pasando la gente. Hablando un poquito de lo que usted le propone al país, ¿qué va a hacer con PDVSA? Porque por allí leí algo y se lo pregunto, si no es así me corrige, que usted va a vender el 49% de las acciones de PDVSA, que no está mal, como recapitalizar a la empresa. Quisiera preguntarle cómo va a hacer eso, quiénes van a tener acceso, si eso es así, quiénes van a tener acceso a comprar esas acciones, los grandes capitales o los venezolanos de a pie que puedan ir a comprar un poquito de acción y el año que viene un poquito más. ¿Cómo va a ser eso? No, yo nunca he hablado de venta de PDVSA, por lo menos que le he escuchado a otros, sí. PDVSA no hace falta venderla. Si tú vas a vender PDVSA ahorita en el estado que está, le van a dar 4 lochas a los venezolanos y no vamos a hacer nada. Creo que PDVSA es una empresa muy significativa para los venezolanos. Desde su nacionalización ha sido como un baluarte muy grande para los venezolanos, una cuestión de honor. Es como la bandera del país. Es la bandera del país, llegó a estar entre las primeras, entre el país, no a nivel de Aramco, que es la de los árabes, pero sí estuvo entre las 3 primeras. Nosotros debemos ir hacia las alianzas, en el caso de PDVSA y las empresas básicas. Lo que sí yo estoy de acuerdo es privatizar y vender
las empresas que no tengan nada que ver con el funcionamiento del Estado. Hoteles, líneas aéreas, devolverle a sus legítimos dueños las tierras expropiadas, las empresas expropiadas y darle incentivos para que arranquen de nuevo y pedirle una disculpa pública. Porque si algo ha detenido la inversión en el país es la falta de garantías legales, o sea, la seguridad jurídica. Tal como tú, sé que lo piensas así, un país no crece si no hay justicia. La justicia debe ser en todos los sentidos igualitaria para todos. PDVSA, tú no la necesitas, te lo voy a poner como un ejemplo. Yo tengo un carro en mi casa, le falta caucho y batería y gasolina. Y yo te digo, vamos a reparar el carro y vamos en alianza mitad y mitad con lo que produzca el carro. Eso es lo que hay que hacer con la empresa petrolera. Tenemos muchos ingenieros petroleros que hay que traérselos para acá. La empresa petrolera va a crecer muy rápido, siempre y cuando se le inyecta capital. No tiene que vender PDVSA, yo nunca la vendería. Me han hablado también de la dolarización. Estamos dolarizados de hecho, no de derecho. Yo propongo la flexibilización, que tú puedas comprar en cualquier moneda de las más conocidas, y mientras fortalecemos nuestro bolívar. El bolívar se va a fortalecer en la medida que el gobierno no se mete en la política del Estado en materia del Banco Central. El Estado no puede meterse en el Banco Central, tiene que ser autónomo. Tenemos una de las casas de la moneda más modernas de Latinoamérica y no somos capaces de producir nuestros propios billetes, ni pasaportes, ni nada. En fin, en las empresas en generación de electricidad dependemos 80% del Guri. No me gusta hablar mucho de cifras, pero no tenemos transmisión, no tenemos distribución. El Estado no puede, está quebrado. Entonces para eso necesita alianza, pero sin necesidad de venderla. Nosotros tenemos algo que los demás no tienen, producimos energía con agua. Yo creo que somos un país con muchas oportunidades y oportunidades de negocio para los capitales. En lo que esos capitales tengan seguridad jurídica, que aquí no se va a cuidar su capital, se van a generar muchos empleos. Eso con la parte del capital extranjero, nacional y extranjero. Y con el empleo digno y suficiente, vender el bienestar para la familia. Usted hablaba de la electricidad y está, por ejemplo, Edelca, perteneció a la Corporación Venezolana de Guayana. Ahí hay un resto de empresas que todavía queda algo. Las líneas de producción de Alcasa están cerradas, sí. No produce un lingote de aluminio. Benalum produce el 20%. Ferrominera no es ni de lejos lo que fue. Extrae muy poco. Solo lo que hace es extraer y vender y extrae muy poco. Mineral de hierro. Igual pasa con la bauxita y su transformación en Bauxilum. ¿Qué hacer con ese emporio industrial que era esa alternativa no petrolera de Venezuela y en Guayana, una tierra tan productiva como lo fue Guayana? Ya no lo es. En alianzas, todo eso lleva alianzas. Yo creo que Venezuela tiene una gran... ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque la población trabajadora de Guayana le tiene cierto recelo a la privatización, y si en algún momento se habla de alguna privatización, salta ese estigma, ¿no? de poner las empresas en manos privadas. No, yo nunca, las empresas básicas que están en Guayana, eso no hace falta privatizarlo. Lo que hay que hacer es alianza. Tú te buscas a la compañía más importante de aluminio y entonces se domina en alianza. Ahorita no estamos produciendo nada, ¿verdad? Pero si tú buscas una empresa especializada en aluminio, controlamos todos los procesos. Por eso que yo me guío mucho por Edward Deming, que son mejoras continuas de los procesos. Entonces, cuando tú como Estado, con una empresa transnacional, dominas los procesos desde los pijiguaos, donde se produce, donde está la bauxita, hasta la transformación, porque de nada hace un país minero sino en exportar materia prima y luego tiene que comprar esa materia elaborada. ¿Lo que otro transforma? No, vamos a transformar, vamos a cubrir todo. Pero hay una parte también que tú que hablas, bueno, tú eres de allá de Guayana,
Hay una zona que es un proyecto que se llamaba Electric Steel City, que la estaban haciendo los brasileños, que era la ampliación de la explotación del acero, del hierro. Nosotros tenemos que no vender. Yo lo que quiero es que en Guayana, que es un estado minero en todos los sentidos, tiene hasta thorium, que ya los chinos están trabajando en plantas pequeñas de generación de energía con thorium. Y en Puerto Ordaz, hacia los lados de Core 8, yendo hacia el río, después de las casitas, ahí han encontrado ese material. Quiero devolverle la autonomía a los alcaldes para que no tengan que arrastrarse a los políticos de arriba. Quiero devolverle la autonomía a los gobernadores para que no tengan que arrastrarse por recursos para su región. Y que cuando gane un gobernador distinto al de la tolda que está gobernando, no le pongan un padrino. Porque si no nos respetamos nosotros, no nos van a respetar los demás. Y para eso quería decirle a los empresarios que cuento con ellos. A los empresarios son muy importantes, el Estado no puede solo. Pero al empresario no se le puede seguir metiendo más carga impositiva. En nuestra propuesta, la reforma, hay propuestas muy importantes, entre ellas la de reforma tributaria para bajar el IVA al 12%, porque el IVA actual lo paga todo el mundo. De ese 12%, el 30% se debe quedar en la alcaldía y en las gobernaciones, para junto a los consejos comunales o juntas parroquiales o juntas comunales, junto a la comunidad, ejecuten los proyectos que sean los más urgentes en cada zona. Les agradezco habernos acompañado acá en Camino Electoral. Muchas gracias a ustedes y no me queda otra más decirles que piensen bien ese día porque se van a jugar 6 años y el futuro de sus hijos y sus nietos. Vamos a construir la Venezuela que queremos pasando la página. El candidato por el partido Conde, Benjamín Rauseo, dijo que las encuestas son una fotografía hoy, pero que pueden cambiar cercano a la fecha de la elección. Por eso deja la puerta abierta a acuerdos de apoyar otros candidatos, pero también para que otros aspirantes a la presidencia de la República le den el espaldarazo si las encuestas lo favorecen. Desde Caracas, Fernando Tineo, esto fue Camino Electoral.